Acaba de salir una gran noticia sobre River Plate, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Hay algo que el hincha de River siente antes de cada partido, y no importa si es una semifinal, un amistoso o una noche fría en el Monumental. Esa sensación en el pecho nunca cambia. Porque River no se mira. River se vive. Y hoy, mientras todos tenemos la cabeza puesta en el partido contra Rosario Central, hay otra historia que empieza a crecer silenciosamente dentro del club, una historia que puede cambiar muchas cosas en los próximos meses. Porque sí, todos hablan de Kendry Páez. Todos hablan de su posible salida. Todos hablan de si el Chelsea lo quiere recuperar después del Mundial de Clubes. Pero hay otro nombre que empezó a generar preocupación en el mundo River. Y te voy a decir algo, lo que está pasando con él puede abrir una discusión enorme entre los hinchas. Pero antes de entrar en eso, quiero preguntarte algo, ¿vos sentís que a veces en River algunos jugadores reciben demasiadas oportunidades y otros desaparecen por un solo error? Porque hoy vamos a hablar de eso. Y quiero leerte. Quiero saber tu opinión real. Acá no venimos solamente a dar noticias. Acá venimos a hablar como hinchas de River. Como gente que siente estos colores de verdad. Y si vos sos uno de esos hinchas que entra todos los días para saber qué pasa en River, para sentirte cerca del club aunque estés lejos, entonces este canal también es tu casa. Así que deja tu like ahora mismo porque ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo. Y si todavía no estás suscrito, hacelo ahora. Porque lo que se viene en River en las próximas semanas puede explotar completamente. Eduardo Coudet tiene la cabeza dividida. Por un lado, la obsesión por clasificar a la final del torneo Apertura. Rosario Central aparece como una prueba durísima. Y por el otro, el mercado de pases. Porque mientras el equipo pelea cosas importantes, hay jugadores que empiezan a mirar hacia afuera. Y acá aparece el primer gran tema. Kendry Páez. Un jugador que llegó con expectativas gigantes. Un futbolista distinto. De esos que te hacen levantar de la silla con una gambeta. Pero la realidad es que no encontró continuidad. Y cuando un jugador joven no juega, empiezan las dudas. Empieza el ruido. Empiezan las llamadas. Muchos creen que puede volver al Chelsea después del Mundial de Clubes. Otros dicen que River todavía puede recuperarlo futbolísticamente. Pero lo más fuerte no es eso, lo más fuerte es que Coudet ya empezó a notar algo peligroso, no es el único jugador importante que podría irse. Porque hay otro nombre que genera tensión adentro del club. Giuliano Galoppo. Y ojo, porque acá la discusión se pone seria. Galoppo llegó a River con expectativas enormes. Muchos pensaban que podía convertirse en una pieza clave del mediocampo. Tenía personalidad, llegada al gol, experiencia, intensidad. Pero las lesiones, los bajos rendimientos y algunos errores muy marcados empezaron a jugarle en contra. Y hay una jugada que los hinchas todavía no le perdonan. El penal contra San Lorenzo. Sí. River terminó clasificando igual. Sí, el equipo avanzó. Pero el hincha de River tiene memoria. Y cuando un jugador falla en momentos calientes, la presión se vuelve brutal. Desde ese día, algo cambió. El murmullo empezó a crecer. Las críticas explotaron en redes. Y Galoppo empezó a perder terreno. Ahora quiero preguntarte algo muy serio, ¿vos creés que Galoppo merece otra oportunidad en River? Porque hay hinchas que dicen que sí. Que un jugador no puede ser condenado por un penal errado. Pero también están los que creen que River necesita futbolistas que aparezcan en los momentos importantes. Y te digo mi opinión. Para mí, Galoppo nunca logró sentirse realmente cómodo en River. Y eso pesa muchísimo. Porque este club no espera. Este club te exige desde el primer minuto. Acá no alcanza con el nombre. No alcanza con haber jugado bien en otro equipo. Acá hay que demostrar todos los fines de semana. Y mientras todo eso pasa, Coudet ya habría pedido encontrar una solución para su futuro. Eso significa una sola cosa, la salida ya no parece imposible. MLS. Brasil. España. Son los destinos que empiezan a aparecer alrededor de Galoppo. Todavía no hay un club confirmado. Pero las conversaciones existen. Y cuando empiezan esos rumores, normalmente es porque algo se rompió.
Ahora quédate hasta el final porque lo que te voy a contar sobre el futuro de River y las decisiones de Coudet puede cambiar completamente el armado del equipo para el segundo semestre. Y además hay algo que muy pocos están viendo sobre esta situación. Pero antes, si vos sos de esos hinchas que están acá todos los días, comentando, opinando, defendiendo a River en cualquier parte del mundo, tenés que dar un paso más. Hacete miembro del canal. Porque esta comunidad no es solamente para mirar noticias. Es para vivir River juntos. Los miembros son los que están siempre, los que sienten el club como nosotros. Y sinceramente, lo mejor todavía no empezó. Porque cuando parece que todo es solamente fútbol, en River siempre hay algo más detrás. Y lo que está pasando con Galoppo podría ser apenas el comienzo. Te voy a decir algo que quizá muchos no quieren escuchar, en River el problema nunca es solamente futbolístico. Nunca. Acá el peso emocional del club puede levantar a un jugador o destruirlo completamente. Y eso es exactamente lo que está pasando con Giuliano Galoppo. Porque cuando uno mira los números fríamente, encuentra algo curioso. No jugó demasiado. Apenas 481 minutos en toda la temporada 2026. 13 partidos. Un gol. Estadísticas que no parecen las de un jugador importante en River. Pero al mismo tiempo, tampoco son números de alguien que tuvo verdadera continuidad. Entonces aparece la gran pregunta, ¿Galoppo realmente fracasó, o River nunca terminó de darle el contexto para triunfar? Y ojo, porque acá quiero que me escuches bien. Este tema divide muchísimo al hincha. Hay quienes creen que ya tuvo suficientes oportunidades. Que River necesita otra clase de mediocampistas. Más intensidad. Más personalidad. Más presencia en los partidos grandes. Pero también están los que sienten que el entorno fue demasiado duro con él. Porque una cosa es jugar en cualquier club, y otra muy distinta es jugar en River Plate. Acá cada pelota pesa toneladas. Cada error se repite durante semanas. Cada silbido baja como una tormenta desde las tribunas. Y cuando un jugador empieza a sentir que perdió la confianza de la gente, recuperarse es casi imposible. Ahora, lo más interesante de todo esto es que Eduardo Coudet todavía no termina de cerrar completamente la puerta. Y eso llama muchísimo la atención. Porque si realmente estuviera decidido a borrarlo por completo, ya no lo pondría ni un minuto. Pero cada tanto vuelve a aparecer. Cada tanto tiene una nueva oportunidad. ¿Eso significa que todavía hay esperanza? Ahí está el debate. Y mientras tanto, River sigue moviéndose en silencio en el mercado. Porque aunque hoy toda la atención está puesta en Rosario Central y la pelea por el torneo, adentro del club ya piensan en el futuro. Se habla de nombres importantes. Se habla de posibles llegadas. Se habla de una renovación fuerte. Y eso también afecta directamente a jugadores como Galoppo y Kendry Páez. Porque cuando llegan nuevos futbolistas, alguien tiene que salir. Y acá viene algo que probablemente muchos hinchas no quieren admitir, River necesita liberar espacio. Necesita decisiones fuertes. Necesita cortar algunos ciclos. La pregunta es: ¿Galoppo tiene que ser uno de esos nombres? Coméntamelo ahora mismo porque quiero leer todas las opiniones. Y si llegaste hasta acá del vídeo, déjame un "Vamos River" en los comentarios para saber cuántos verdaderos hinchas están acompañando este canal todos los días. Porque sí, algunos dicen clickbait. Algunos critican. Algunos hablan sin entender nada. Pero la realidad es otra. El verdadero hincha vuelve todos los días porque necesita sentirse conectado con River. Porque esto no es solamente información. Es pasión. Es pertenencia. Es sentir que hay alguien del otro lado viviendo lo mismo que vos. Y si vos sentís eso, suscríbete ahora. Porque este canal está creciendo gracias a los hinchas de verdad. Los que están incluso cuando las noticias no son perfectas. Los que bancan al equipo en las buenas y en las malas. Ahora, hay algo que me preocupa muchísimo de toda esta situación. La imagen que River puede empezar a dar hacia afuera. Porque cuando jugadores jóvenes o importantes empiezan a perder espacio rápidamente y buscan salida, los clubes de afuera miran. Y eso puede generar una sensación peligrosa. Que River se volvió un lugar donde algunos futbolistas no encuentran estabilidad. Y eso es delicado. Porque el proyecto de River necesita equilibrio. Necesita competir.
Necesita ganar. Pero también necesita desarrollar jugadores. Potenciarlos. Hacerlos crecer. Con Kendry Páez, por ejemplo, muchos sienten que el club todavía no mostró su mejor versión. Que apenas vimos destellos. Y si termina yéndose ahora, quedará esa sensación amarga de lo que pudo haber sido. Y con Galoppo pasa algo parecido, pero distinto. Porque acá ya no hablamos de potencial. Hablamos de recuperación. Hablamos de un jugador que necesita volver a sentirse importante. ¿Puede hacerlo en River? Sinceramente, no lo sé. Y creo que ni siquiera Coudet tiene la respuesta definitiva. Pero hay algo que sí tengo claro, los próximos partidos pueden definir muchísimo más de lo que parece. Porque en River un buen partido cambia todo. Un gol cambia todo. Una ovación cambia todo. Y tal vez Galoppo todavía esté esperando ese momento. Pero quédate porque en el próximo bloque te voy a contar por qué dentro del club ya empiezan a hablar de una decisión irreversible, y cómo esto podría afectar directamente el futuro del mediocampo de River para la próxima temporada. Y además, hay un detalle sobre la cláusula de Galoppo que puede sorprender a muchísima gente. Hay decisiones en River que se sienten inevitables incluso antes de que sean oficiales. Y cuando uno empieza a escuchar ciertos movimientos, ciertos silencios, ciertas filtraciones, entiende que algo importante está por pasar. Porque hoy la sensación alrededor de Giuliano Galoppo ya no es solamente incertidumbre. Es desgaste. Y eso en River pesa muchísimo. El club le puso una cláusula de salida de $12 millones. Un número importante. Un número que demuestra que cuando llegó había expectativas reales. Había ilusión. Había un proyecto pensado alrededor de él. Pero hoy la realidad parece otra. Porque River incluso estaría dispuesto a aceptar menos dinero para facilitar su salida. Y eso dice mucho. Dice que el club empieza a pensar más en liberar espacio que en recuperar inversión. Dice que Coudet quiere un plantel más dinámico. Más competitivo. Más confiable. Y cuando un entrenador empieza a perder confianza futbolística en un jugador, recuperarla es extremadamente difícil. Ahora, quiero hacerte una pregunta honesta. Y respondela de corazón en los comentarios. Si dependiera de vos, ¿le darías una última oportunidad a Galoppo o cerrarías su ciclo ahora mismo? Porque este tipo de decisiones marcan épocas en River. A veces dejar ir a un jugador termina siendo un error gigante. Y otras veces, insistir demasiado también destruye al equipo. Mirá lo que pasa con Kendry Páez. Muchísimos hinchas todavía creen que explota en cualquier momento. Que tiene algo distinto. Que solamente necesita confianza. Pero el fútbol no espera. Y menos en River. Y mientras todos debatimos eso, Coudet sigue preparando un partido clave contra Rosario Central. Un partido donde River se juega muchísimo más que una clasificación. Porque estos encuentros también sirven para medir carácter. Para medir personalidad. Para ver quién está listo para sostener la presión. Y ahí es donde algunos jugadores quedan expuestos. Porque jugar bien cuando no hay presión lo hace cualquiera. Pero en River, los verdaderos futbolistas aparecen cuando todo arde. Y quiero decir algo importante. Este canal jamás va a venderte humo solamente por vender humo. Sí, hay títulos fuertes. Sí, hay noticias que generan debate. Pero el verdadero hincha entiende algo fundamental, lo importante no es solamente la noticia, lo importante es sentir que todos los días hay un lugar donde hablar de River como si estuviéramos entre amigos. Eso es lo que estamos construyendo acá. Una comunidad. Un lugar donde el hincha entra y siente que pertenece. Por eso te digo algo de corazón, si este canal ya forma parte de tu rutina, hacete miembro ahora mismo. Porque los miembros son los primeros en enterarse de todo, los que mantienen viva esta comunidad, los que ayudan a que podamos seguir trayendo contenido todos los días sobre el club más grande del continente. Y además quiero agradecerles a todos los que están siempre comentando. Incluso a los que critican. Porque eso demuestra pasión. Y River vive justamente de eso. De la emoción. De la discusión. Del amor incondicional por estos colores. Ahora, hay un detalle final que puede cambiar completamente esta historia. Si Galoppo termina saliendo y Kendry Páez también deja el club, River va a necesitar moverse fuerte en el mercado. Muy fuerte.
Y ahí empiezan a aparecer nombres. Aparecen rumores. Aparecen jugadores que pueden ilusionar muchísimo al hincha. Pero también aparece una gran responsabilidad para Coudet. Porque ya no habrá excusas. Tendrá que construir un equipo capaz de pelear todo. ¿Está preparado River para esa reconstrucción? Yo creo que sí. Porque River siempre vuelve. Siempre encuentra la manera. Pero también creo que vienen meses muy intensos. Meses donde algunas decisiones pueden doler. Y quizá la de Galoppo sea solamente la primera. Así que ahora quiero que hagamos algo juntos. Quédate en el canal. Mira el próximo vídeo. Seguimos hablando de River. Seguimos viviendo River. Porque lo que viene puede cambiar completamente el futuro del equipo. Y vos no vas a querer enterarte tarde. ¿Quieres opinar en esta noticia? Deja un comentario abajo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ningún vídeo.